Bien, estamos con el ingeniero Jorge Nakazaki y tenemos este primer cuadro. Es el cuadro comparativo del presupuesto general de la República el año 2021 con el 2022 en millones de soles. Y lo que debemos decir es de que el 2021 el presupuesto fue de 183.030 millones de soles, mientras que para este año son 197.002 millones de soles. Un incremento total de 13.972 millones de soles. Eso es lo primero. Muy bien, ¿cómo se ha distribuido este dinero tanto el 2001 como el 2002? Para poder tener una idea de qué es lo que está ocurriendo. En el gasto corriente, el 2001 fue 119.708 y para este año son 126.083. Vale decir, hay un incremento de 6.375 millones de soles para el gasto corriente. En el caso del gasto de capital, el año 2021 fueron 47.355 y este año 47.967. O sea, solamente se ha producido un incremento de 611 millones de soles. De los 14.000 millones casi de incremento total, solo 611 millones han ido para gastos de capital. ¿Y qué cosa es gasto de capital? Inversión La pública. inversión, claro. Y en servicio de deuda, tenemos que el 2021 se programó el pago de 15.966 millones de soles y este año 22.953 millones de soles, o sea, 6.987 millones de soles. Me imagino, ingeniero, vamos a empezar por esto último, que esto último es debido al endeudamiento que se generó debido a la pandemia en el año 2020, ¿o estoy equivocado? Bueno, en parte, pero no, esto viene ya de un poco antes. Ya el gobierno del expresidente Vizcarra, ya uno notaba un incremento bastante generoso en el endeudamiento. Eh, por eso es que a veces la gente aplaudía ciertas cosas que hacía, pero algo que tenemos que tener todos, especialmente todo el público que nos está viendo, es que no hay fiesta gratis. Esa es una lección en economía. Entonces, señor, cuando a usted le dan un bono, le dan un incremento, sin que realmente haya pues un crecimiento en la economía, lo que están haciendo es diciéndole, o sea, el incremento que le están dando a usted, su hijo lo va a pagar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que ser bastante cautos. Y efectivamente, pues aquí vemos que el punto principal de crecimiento en el gasto es por el servicio a la deuda, ¿no? El gasto corriente significa pues el financiamiento de lo que ahora estamos viendo, pues, ¿no? Bonos, pago de deuda social, subsidios, Así es, se ¿no? está pagando todo eso que se gastó y que hubo una fiesta, se está pagando. Me parece que ahora estamos pagando también los platos rotos de haber tenido la economía detenida, me parece injustificadamente. Quizás solo justificaba el primer mes, el segundo mes, pero luego una vez que se entendió el tema de la enfermedad, ¿para qué teníamos que cerrar una zapatería, por ejemplo, que tenía un solo empleado? Era absurdo. Entonces, quizás lo masivo podía ser, pero lamentablemente ahí hubo muy poco criterio por parte de las entidades y las personas que decidieron y ahí estamos pagando ahora los platos rotos. Y vemos que el Estado sigue con su mismo defecto, si vale la palabra. La única inversión que realmente nos genera el cierre de la brecha infraestructura, que es lo que necesita el país, es el gasto de capital, que tú bien mencionaste, está orientado normalmente a la inversión. El presupuesto está mayoritariamente destinado al gasto corriente, que mayoritariamente está destinado a sueldos, salarios y diversos pagos de este tipo. Entonces, tenemos que entender que si seguimos pensando en que el Estado va a ser la solución a nuestros problemas y no nuestra propia producción económica, lamentablemente no vamos a salir de los problemas nunca. Para que pueda haber crecimiento económico, tiene que haber inversión. Eso es una regla de oro, digamos, ¿no? Entonces, viniendo de un periodo de
pandemia, donde se produjo confinamiento, cierre de empresas, etcétera, etcétera, y habiendo entrado ya en una etapa de reactivación bastante fuerte, dígase de paso, ya estamos alcanzando casi los niveles del 2019 en cuanto al Producto Bruto Interno. Sin embargo, lo que más se requiere es inversión, ya sea público, ya sea privada. Y para que pueda haber la reactivación, para que se pueda generar más empleo, para que todos aquellos que durante la pandemia pasaron a ser extremadamente pobres o pobres, regresen nuevamente a la condición de no pobres. Sin embargo, el destinar o el incrementar solamente 611 millones de un año a otro, ¿cree usted que eso ayuda en este proceso de reactivación de la economía? No, no, definitivamente que no, porque básicamente estamos viendo la visión del gobierno, ¿no? La visión del gobierno no parece ser hacia atacar el cierre de brechas, porque el cierre de brechas o lo hacemos vía dinero en inversión o lo hacemos generando unas condiciones tales que los capitales extranjeros pueden venir con mucha avidez a invertir, ¿no?, en los diversos grandes proyectos, cosa que tampoco se da, porque a veces hay algunas declaraciones que no son muy felices, ¿no? Entonces, por ahí no va. La visión parece ser ir hacia el gasto social, pero ese gasto lamentablemente no le genera desarrollo, no genera crecimiento económico. Lo que va a generar, a mi entender, más es un proceso, un empujón inflacionario, que de paso lo estamos viendo, ¿no? Adicionalmente hay otro tema a comentar también para que la gente, las personas que nos ven se ubiquen bien, ¿no? De esos 119 mil millones de gasto corriente que dice ahí, los 47 mil de gasto de capital, los 15, o sea, todo el gasto, el presupuesto público, la idea fuera que ojalá todo lo usaran. Tradicionalmente este año van a usar solo el 70%, entonces ese aumento es en figura, porque ahora han gastado solo el 70%, irán a gastar, calculo, hasta fin de año en general de lo presupuestado, el resto sobró. Si presupuestan más, pero no mejoran el gasto, va a ser lo mismo. Entonces la gente va a decir, pero hay más presupuesto, pero yo sigo igual. Es que efectivamente la capacidad de gestión del Estado, no veo que haya, tú sabes, yo trabajo en el Congreso, no veo pasar leyes que estén orientadas a cambiar esos males. Por ejemplo, no veo un proyecto de ley para cambiar la ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, para hacer un sistema más flexible, más ágil, con más capacidad de gestión, ¿no? Entonces, por ponerte un solo ejemplo, ¿no? Entonces, las leyes son que la CTS, el bono, la deuda social, que efectivamente yo no digo que esté mal, pero principalmente si no nos dedicamos a cambiar la estructura de las cosas, no creo que podamos salir del problema y vamos a seguir así durante muchos años. Lo que usted dice es muy cierto, ¿no? A octubre, que es la última data que se tiene del 2021, solo se había ejecutado en gasto de capital el 50.5% del presupuesto asignado, ¿no?, para el año 2021. Y ya en estos días debe salir ya el informe respecto a noviembre, a 30 de noviembre, cómo se ha avanzado, pero efectivamente yo también creo de que más del 70% difícilmente se va a poder avanzar principalmente en lo que es gasto de capital, porque como sabemos, gasto corriente por lo general, que son planillas, se paga eso. Eso sí se gasta, ¿no? Bien, veamos un segundo cuadro, ingeniero. Aquí está. ¿De dónde provienen los recursos que van a financiar el presupuesto? Aquí arriba tenemos lo correspondiente al 2021 y aquí abajo tenemos lo correspondiente al 2022. Recursos ordinarios, que es la recaudación tributaria, básicamente dicha, ¿no? En el año 2021, 99.541 millones, y este año, 118.798 millones. Casi 19.000 millones que se planea recaudar más. Ojo, no estamos hablando de la recaudación ahorita, que puede haber sido en exceso, no en exceso, sino por la recuperación misma de la economía, varias mineras que el Tribunal Fiscal resolvió a favor de la SUNAT, pero que todavía están judicializadas, ¿no? O sea, después de haber resuelto el Tribunal Fiscal,
se han ido al Poder Judicial, pero mientras resuelve el Poder Judicial estaban en la obligación de pagar y lo que han hecho es pagar efectivamente alguna de las mineras. Pero han judicializado esa deuda que han pagado. Pero estimar un incremento para el próximo año de 19.000 millones de dólares, de soles, perdón, ¿no le parece, ingeniero, un poco exagerado? Estamos hablando de impuestos, ¿ah? Yo he visto la explicación del ministro de Economía, fue la Comisión de Economía en la cual yo participo. El grueso, digamos, de la explicación de este incremento es por el precio alto de los minerales, ¿no? El cobre ha subido más del 40%, la plata 20%, en general hay un aumento muy generoso de los minerales, lo cual puede hacerle estimar que sí es posible que haya más recaudación. Y aquí hay que hacer un comentario también en que, fíjate que, porque las otras cifras ves que no crecen, por ejemplo, recursos directamente recaudados, Claro, que son lo que genera el mismo claro, servicio, la misma entidad, Estado, claro. no. Entonces, por un lado, estamos diciendo, ojo, todo nuestro presupuesto, o sea, digamos, todos los huevos los ponemos en la canasta de la minería. Pero por otro lado, a veces hemos escuchado, lamentablemente, a veces a la última declaración, creo que en Ayacucho fue donde la Premier más bien hace declaraciones en contra de la minería. Yo creo que aquí es donde deben sentarse a conversar de que yo no digo que la minería es buena, la minería es mala. Toda actividad económica es buena siempre y cuando la hagan acorde a la ley, protegiendo el medio ambiente y los derechos laborales y los derechos humanos de todo el entorno. Eso es totalmente válido. Pero hay que ser muy cuidadosos porque si nosotros empezamos a atacarle a la gallina en los huevos de oro, entonces ni siquiera este incremento va a haber, ¿no? Pero como decíamos hace un rato, el tema yo creo que no está en la parte, por eso yo era, por ejemplo, y sigo pensando que es un tremendo error del ministro de Economía querer subir los impuestos. Porque No, estamos. si ni siquiera puede gastar lo que tiene, ¿a raíz de qué tendría que querer más? ¿No? Que primero se le acabe su 100% para que pida un adicional al resto de personas, sino básicamente lo que queremos es dinero para utilizarlo en qué, ¿no? Entonces yo creo que aquí no ve una política, una estructura, un plan económico que le estén dando al presidente para que pueda ejecutar adecuadamente lo que él tenga pensado, ¿no? Yo creo que hay chispazos aislados y proyecciones un poco sinuosas que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, él planteaba que iban a mejorar la recaudación tributaria, pero jamás dijo cuál es el plan a través del cual va a generar este incremento tributario. Y yo veo que el ministro de Economía aquí tiene bastantes falencias que ojalá pueda corregir. Bien, veamos el siguiente cuadro, ya entrando al tema de las regiones. De los 197.000 millones de este año, 125.449 millones van a ser gastados en las distintas regiones, ¿no? Lima Metropolitana está que se lleva 50.927 millones, eso se explica porque en Lima vive casi un tercio de la población peruana, se lleva el 40.60% del presupuesto para las regiones. Lambayeque se ubica acá en el puesto 14, con 2.832 millones, ¿no? Cusco está primero con 6.614 millones, se explica, entiendo yo, por el tema de la minería. Mientras que Tumbes es el último con 891 millones. Bien, este era un cuadro introductorio para en realidad ver el que sigue, es el que en realidad me interesa. El per cápita. El per cápita, ¿no? El per cápita. Lambayeque, que está en el puesto 14, pero está en el último lugar, con solamente 2.136 soles, no millones, a 2.136 soles de presupuesto asignado por habitante, ¿no? Según el MEF somos 1.326.076 habitantes, ¿no? Entonces los 2.800 y pico millones entre este 1.326.000 habitantes son los 2.136 soles que se nos ha asignado. Y Moquegua
que solamente tiene una población de 195.000 habitantes, se le había asignado 1.329 millones, tiene un per cápita de 6.808 millones. En condiciones de equidad, en donde todas las necesidades básicas están satisfechas por parte de toda la población, ¿no? Lo normal es de que el presupuesto se pueda repartir pues, en función de la cantidad de habitantes por cada región, ¿no? Pero dada la profunda inequidad en nuestro país, en donde hay regiones sumamente pobres y otras que han sido sumamente beneficiadas por la naturaleza, el Estado tiene que hilar muy fino en el tema de asignación de presupuestos. Sin embargo, nosotros no podemos decir, por ejemplo, que Moquegua es la región más pobre del Perú. ¿Cómo se explica esto, ingeniero? No, bueno, efectivamente, ¿no? Las personas que nos escuchan dirán, ¿y cómo es que se reparte el dinero? Efectivamente, la lógica fuera de que, digamos, hay una cantidad, una razón sería dividirlo entre todas las regiones, cada una un pedazo. Otra, pero cada región tiene distinta cantidad de habitantes. Bueno, entonces afinemos por habitante, cosa que este cuadro debería ser plano, ¿no? Esa sería una lógica, pero esta lógica es alterada porque hay algunos criterios que maneja el Ministerio de Economía, ¿no? Uno es, por ejemplo, los índices de pobreza, ¿no? Entonces, hay regiones que tienen índices de pobreza, digamos, más grandes que otros, entonces, por lo tanto, les reparten diferente el dinero. Hay otros temas que alteran este cuadro, son, por ejemplo, temas como el canon, ¿no? Por ejemplo, qué rico es Moquegua, ahí está la minería. Entonces, ¿qué hacen peleando contra la minería? A ver, que digan, no, como esta es plata de la minería, no queremos, devuélvanla toda, no la vamos a gastar, ¿no? Entonces, una minería bien llevada sí es interesante, una minería mal llevada no es interesante. Pero esos criterios hacen que sea diferente. Y adicionalmente que también tenemos es que no ha habido, me parece, no de ahora, sino durante mucho tiempo, yo siempre digo, pues, me cortas una vena y sale sangre lambayecana, ¿no? Yo, mi familia y durante muchos años agradecemos mucho a Lambayeque que siempre nos ha recibido bien, pero con vergüenza uno dice Lambayeque es un pueblo joven ubicado entre Trujillo y Piura, ¿no? Siempre el tema de las autoridades ha hecho que, pues, que no haya el peso político necesario también para revertir estas circunstancias, ¿no? Entonces ha habido varios elementos, elementos técnicos, elementos políticos, ya elementos que no hay recursos naturales, por ejemplo, en Lambayeque, me dirían, sí hay, pero no están explotados. Por ejemplo, yo estando en la autoridad portuaria tuve mucha conexión con esta empresa canadiense Andarco, que había descubierto yacimientos de petróleo frente a la isla Lobos por 500 millones de barriles de petróleo. ¿Se ha avanzado algo para que esa exploración se dé? Obviamente que está frente a Lambayeque, va a traer riqueza para Lambayeque porque se van a instalar oficinas y va a haber el movimiento económico. ¿Se ha hecho algo? Nada. Cañariaco, un proyecto minero que por sí solo podría abastecer al puerto futuro de Lambayeque sin necesidad de que le pongan ni siquiera un plátano adicional. Hubo problemas sociales, alguna autoridad se ha dedicado a poder ver qué problema social hay, cómo se podría trabajar para que la gente pueda estar confiada y pueda más bien sentirse feliz con la inversión. Nada. Y en general, así vamos recorriendo todos los grandes proyectos de Lambayeque, no solo el terminal portuario, que no lo menciono porque, bueno, yo he sido parte, entonces no vaya a ser que es comentario porque es mío. La segunda etapa de Olmos, el parque industrial y en general cuánta gran inversión que definitivamente no se ha hecho, que podría hacer que esto se revierta, porque más recaudación, más posición económica, va a hacer que Lambayeque sea una fuente de más recaudación y de más presupuesto también, ¿no? Veamos cómo es que Lambayeque va a gastar estos 2.832 millones que le han sido asignados. En educación tenemos 829 millones, en salud 402 millones, transporte 319 millones,
planeamiento, gestión y reserva de contingencia 287 millones, agropecuaria 156 millones, otros 739 millones. Bien. ¿Qué es lo extraño? Lo extraño es que en el caso de educación, por ejemplo, porque el gobierno ha dicho, no, educación y salud son una prioridad de este gobierno. Muy bien, en el caso de educación, el presupuesto asignado es menor al del año anterior, al de este año, al del presente año, al de 2021. Casi 60 o 70 millones de soles menos que el presente año. Y en salud se ha incrementado, ¿cuánto? 1 millón. El presupuesto del año pasado fue 401 millones, el presupuesto de ahora es 402 millones. Entonces, ¿de qué prioridad hablamos, ingeniero? Sí, pues definitivamente habría que retroceder ahí un poco a cómo ha estructurado la actual gestión, ¿no?, regional su presupuesto, porque habría que ver qué salió de propuesta de aquí para el Ministerio de Economía y cuál fue la respuesta de, ¿no? Pero yo efectivamente también coincido contigo en que este presupuesto no refleja, creo, la real necesidad de los lambayecanos. Es un presupuesto que también no está reflejando la necesidad que tenemos de infraestructura, y volvemos a la infraestructura, porque sin infraestructura jamás vamos a salir de nuestros problemas, ¿no? No hemos podido resolver grandes problemas de comunicación, ni siquiera la autopista del Sol. Entonces, no sé, bueno, ya este es un tema que ya está resuelto así, pero que no debe quedar ahí, ¿no? Yo creo que si el gobernador actual y el que sigue hacen la gestión correcta, se puede revertir hacia mejores condiciones para Lambayeque, aún, ¿no? Ahí leía un poco qué proyectos estaban consignados y se ha consignado 145 millones para el proyecto Olmos. No conozco muy bien del tema, o sea, para qué son exactamente estos 145 millones. Algo escuché de que era para el embalse, creo, algo así. Y sin embargo, por ejemplo, se dejan de lado proyectos como el caso del hospital de Ferreñafe, que es tan reclamado y tan exigido por la población ferreñafana. Claro, ahí estaba revisando, bueno, en el tema del presupuesto del PEOT, normalmente el PEOT en los últimos años más bien ha recibido, en teoría, una buena cifra de presupuesto, pero en la práctica poca para inversión, por eso no han podido trabajar como debieran, porque de este presupuesto el grueso es para pago de una deuda que ya existe, que fue por el proyecto Olmos. Y entonces simplemente le depositan el dinero al proyecto Olmos y el proyecto Olmos paga. Entonces habría que ver cuánto de neto le queda de estos 145 millones. Y lo que tú decías efectivamente es correcto, pues no. De los grandes proyectos no vemos realmente cuál podría ser qué está Por ejemplo, el hospital de Ferreñafe estaba revisando justo porque ayer estuve con el director, con la congresista María Acuña, estaba el abogado del hospital, y justo viendo este tema de la problemática del hospital, ¿no? Para ver qué gestiones se pueden hacer para adelantar un poco, porque, ojo, el hospital estaba revisando en la página del Ministerio de Economía, tiene un presupuesto como casi de estos 145 millones también. Claro, algo cercano, claro. Pero el 2022 tiene cero asignación. Sí, sí. Hay como 10 o 15 millones o 10 millones, si la mente me falla, no sé, para el 2023, y la obra se va a hacer el 2024, ¿no? Algo así está presupuestado. Entonces, habría que hacer la gestión necesaria para que este tema se pueda adelantar y revertir, porque mucho tiempo que no iba al hospital de Ferreñafe, más que por fuera, lo veía por dentro. Definitivamente las condiciones son deplorables, ¿no? Yo creo que los ministros tendrían que moverse un poco de Lima para ver la realidad, no solo de Lambayeque, ¿no? Porque seríamos egoístas del Perú profundo, de las provincias, para ver las condiciones en las que trabaja la gente. Muy bien.
Muchísimas gracias, ingeniero. Nos ha ganado la hora, se ha pasado volando en realidad esto, más de media hora que ya tenemos en el aire. Le agradezco bastante y espero poder seguir conversando con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a los que nos han visto y escuchado. Y bueno, siempre queda a disposición para cualquier otra invitación que tengas la amabilidad de hacerme. Gracias, ingeniero. Bien, regresamos con José Luis Estela Sánchez y el padre Jorge Miñán en este espacio de reflexiones de vida. Muchísimas gracias. Ya volvemos.